ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Estamos siguiendo una serie con Salvador de Lutri en Tierra Firme sobre bioética, y otro de los desafíos bioéticos del siglo XXI es el de la inseminación artificial o la reproducción asistida, que está generando, Salvador, muchas derivaciones que necesitan respuesta, porque como decíamos al comienzo de la serie, se puede hacer, pero ¿se debe hacer? Y si se debe o se puede hacer, ¿qué precauciones hay que tomar desde el punto de vista de la ética ante todas estas posibilidades? Mira, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta cuando se tratan estos temas. Son temas nuevos, absolutamente nuevos. Y para mucha gente, estos temas no solamente son nuevos, sino que además causan mucho temor. Claro. Entonces hay que tener cuidado, porque de pronto sale alguien que dice, no hay que hacer esto, dejen la naturaleza, el asunto, punto, y dice no a todo esto. Y por otro lado están los otros que dicen, bueno, pero es la posibilidad que dio la ciencia, y dicen sí. La ética tiene que buscar las razones para una cosa y para la otra. En primer lugar, buscar las razones para que el que pretende conservar está a lo mejor impidiendo que algo que la ciencia ha desarrollado para un fin bueno no se utilice convenientemente. Y el otro que se abre absolutamente está pasando por encima de todo principio ético, diciendo si la ciencia lo alcanzó, esto es bueno. Claro. Creo que acá hay que buscar un equilibrio, y para buscar el equilibrio hay que analizar el problema desde su origen. Si no analizamos el problema desde el origen del problema en adelante, si nos vamos a dedicar únicamente a la parte práctica, a la parte técnica del asunto, que vamos a tocar la parte técnica, pero creo que si nos dedicamos únicamente a esa parte, podemos caer también en errores. Hay una pregunta que parece que no tiene nada que ver con el tema, pero que es la pregunta fundamental para desarrollar esto. Y la pregunta ¿es obligatorio tener hijos? Ajá. ¿No? Es una primera pregunta, cuestión, ¿no? Sí. ¿Es un derecho tener hijos? ¿No? Y esta es una pregunta bien importante. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en qué son los hijos y cuál es el alcance de la paternidad, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que desde la ética cristiana, la ética judeo-cristiana, los hijos son un valor maravilloso que Dios nos manda, ¿no? Y Dios permite que nosotros participemos en el misterio de la vida a través de nuestros hijos. Uno lee en la Biblia, por ejemplo, que herencia del Señor son los hijos, ¿no? Y que es dichoso el que tiene muchos hijos, ¿no? Hay un canto a la maternidad y a la paternidad en toda la Biblia que realmente es alentador, donde Dios quiere que se tengan hijos. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es distinta. ¿Es obligatorio? ¿Son un derecho? Y el tema central entonces de discusión entra para contestar esas preguntas. Inseminación artificial y fecundación in vitro son dos formas de facilitar la procreación. El asunto es ver si realmente se corresponde con la ética cristiana o con la ética que tenemos que practicar. Vamos a comenzar un poco con el mundo secular, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firma en diciembre del año 1948, dice: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen el derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Quiere decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que esto es un derecho. Es un derecho. En la Declaración de los Derechos del Niño, que es del año 1959,
se dice que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Quiere decir que todos tienen derecho a tener hijos dentro de ciertos límites. ¿Por qué? Porque también todo niño tiene derecho a tener padre. Es decir, hay doble derecho, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto, porque a veces tenemos derecho a tener hijos y, por el otro lado, nos olvidamos de que los niños tienen el derecho a tener un padre también. También. ¿No? La procreación entonces tiene exigencias éticas. Claro. Hay varias exigencias éticas, pero voy a mencionar una que creo que es fundamental para lo que estamos diciendo. Los matrimonios que tratan de vencer dificultades, las dificultades que surgen de la esterilidad, deben ser animados y ayudados, porque es noble el deseo de tener hijos. Es decir, lo primero que tenemos que decir es que quien quiere tener un hijo, y por razones a veces por razones muy simples, no puede tenerlo, tiene que ser animado a que utilice los medios que la ciencia pone a su alcance para poder tener eso. Nosotros utilizamos medicina. ¿Y por qué la utilizamos? Porque la ciencia nos ha dado elementos que nos permiten superar problemas y que nos permiten corregir también problemas que tenemos en nuestra vida. Por lo tanto, si el deseo es noble y hay un método que me va a ayudar en esto, ¿por qué lo voy a desechar? Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque hay que ver, en primer lugar, por qué quiero tener hijos, y en segundo lugar, cuál es el método que voy a usar para eso. No se puede tener hijos por cualquier motivo. El hijo no tiene que buscarse, por ejemplo, para tener un logro o una satisfacción personal. Eso pasa a veces. ¿Sí? Y pasa muchas veces, ¿no? Como diciendo, este es un logro que hemos tenido, tenemos un hijo y no se dan cuenta que es una responsabilidad tremenda la paternidad, que no termina con la procreación y que sigue durante muchos años hasta que la persona es adulta. En segundo lugar, no tenemos que buscar un hijo porque es una forma de realización de la persona. Nos tenemos que realizar en otros aspectos, no en el aspecto de tener hijos, ¿no? Hay gente que no tiene otros proyectos en vida y pasa a tener eso como proyecto. Y hay veces algunos quieren tener hijos para solucionar un problema conyugal, ¿no? Estos tres casos son casos donde la motivación para tener hijos es incorrecta. Entonces tenemos que buscar que la motivación sea correcta. Queremos tener un hijo porque queremos comprometernos con la vida, porque queremos ayudar a un nuevo ser a criarse, porque queremos verlo grande, en lo posible verlo grande y útil para la sociedad, pero no por un asunto de satisfacción personal, que sería egoísta, ni para realizarme yo como persona, ni tampoco porque con esto solucionamos el problema de las tiranteses que tenemos en el matrimonio, porque seguramente la llegada de un hijo lo único que van a hacer es profundizar el problema. El hijo no es un bien en sí mismo, el hijo no es un bien útil, ¿no? Como puede ser un trofeo, sino que tiene un valor en sí mismo, tiene un valor en sí mismo como persona. Entonces hay que entender esto en primer lugar. Y también tener en cuenta los límites de lo humano. No se deben realizar tratamientos que pongan en riesgo la vida de la persona, ¿no? Podemos actuar en la naturaleza, pero no en cualquier forma y a cualquier precio, que es lo otro, ¿no? Y hay que aceptar también los límites, que hay ciertos límites. Por lo tanto, se utilizará la ciencia dentro de ciertos límites, ¿no? Dentro de los límites éticos permitidos, como para que esto se haga con seriedad. Nosotros sabemos lo que se necesita para que haya un embarazo natural. Se necesita un hombre cuyo semen tenga las propiedades adecuadas para esto y que la mujer produzca también un óvulo que tenga la suficiente madurez. Y que, si los dos son fértiles, puedan unirse óvulo y espermatozoides para dar origen a una nueva vida. Esto sería lo normal, ¿no es cierto? Lo natural. Pero hay casos en que los dos son fértiles, pero no se realiza la concepción. Claro. Hay casos como ese. Hay casos en que la esterilidad puede tener un origen físico o un origen psíquico. Yo he conocido casos de esterilidades psíquicas, ¿no?
Y a veces es de origen masculino, otra vez es de origen femenino y otra vez es de origen de los dos. Yo recuerdo el caso de una mujer que no podía tener hijos, que estaba realmente muy mal por eso, que los médicos no le encontraban absolutamente nada y finalmente decidió adoptar. Uh-huh. Y adoptó y comenzó el trabajo con su hijo adoptivo, maravilloso el hijo, maravilloso el trabajo que ellos estaban haciendo, y entonces imprevistamente aparece el hijo propio. Queda embarazada. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Bueno, ahí hay factores psíquicos que impedían eso, uh-huh. Y después tuvo 2 hijos, uno hijo del corazón y otro hijo del vientre, ¿no? Es decir, los 2 son hijos del corazón, pero me refiero a uno únicamente nació del corazón de la persona y el otro también del cuerpo de la persona. Quiere decir que cuando hay casos de esterilidad, entonces, ¿por qué no vamos a usar una técnica si esa técnica puede facilitar todo esto? Y aquí es donde interviene la ciencia. Ahora, hay que saber qué es la inseminación artificial. No se puede decir rechazo o acepto algo sin saber realmente qué es. La técnica consiste en llevar el semen del marido o del donante, vamos a hablar así en general, sí, obtenida como muestra fresca o previamente congelada y ponerla en el lugar adecuado para que se produzca la concepción. Uh-huh. Para llegar a hacer esto se hacen exploraciones previas. Exploraciones en la mujer para saber si es estéril y por qué. Se monitorea cómo funciona el cuerpo. En el caso del hombre también, y se monitorea todo esto. Es decir, se hace un análisis completo de los dos. Y se prepara muchas veces en el laboratorio lo necesario para colocar dentro de la mujer el esperma del marido que pueda producir una vida sana, uh-huh, ¿no? Y que pueda llegar a procrear. Uh-huh. Quiere decir que esto es muy sencillo. La ciencia se acerca simplemente para solucionar un problema que lo analiza a fondo, ve si puede solucionar alguno de los problemas y simplemente hace ese pase para hacer una fecundación in vivo. Claro. No in vitro, sino en vivo. Lo único que hace es hacer esto, ayudar a que se produzca eso, que a veces natural. Hay factores. Un médico lo explicaría mucho mejor que yo estoy tratando de explicarlo simplemente porque me interesa el problema ético, ¿no? Hay factores que pueden producir esa esterilidad y que son de fácil solución y se solucionan. Claro. Entonces, ¿vamos a negarnos a eso? Más bien. Si es lo más natural del mundo, ¿no? Ahora, se abren con esto un abanico de posibilidades y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Hacemos una pausa. Aquí está planteado el problema, el dilema, el desafío ético en esto que es la reproducción asistida y enseguida lo tratamos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hay dilemas éticos, desafíos para nuestra generación ante la posibilidad que brinda la técnica, los estudios científicos, la biología, todo eso que está allí en el medio buscando respuestas para el ser humano y oportunidades. Estamos hablando de la reproducción asistida. Y hablabas la diferencia in vitro, in vivo y lo que eso trae hacia adelante entonces para todos nosotros. Claro, lo que pasa es que el descubrimiento de esto abrió un abanico de posibilidades, ¿no? En primer lugar, que una pareja pueda superar su infertilidad. Uh-huh.
Entonces tiene sus propios hijos, no entran terceros, simplemente la medicina o el médico es un instrumento para superar el problema. Superan el problema. Pero aparecen otras posibilidades. Por ejemplo, la donación de óvulos para una mujer estéril, para fecundarlo con el semen del marido. Entonces resulta que cuando hay una donación de óvulos de una mujer para una mujer que es estéril, de una mujer que no lo es, hay una mujer que dona el óvulo, se fecunda con el semen del marido y el hijo tiene la mitad de herencia genética de una mujer ajena y del hombre. Claro. En el caso de que la mujer sea estéril y le donaron un óvulo, va a tener la herencia genética del padre y la herencia genética, la otra parte, de la mujer que donó el óvulo. Quiere decir que no tiene los genes de la madre, no los va a tener. Esa es otra de las posibilidades. Sí. La tercera posibilidad es que una mujer con óvulos normales, pero su salud se vería en peligro en el embarazo, su óvulo no puede ser fecundado por su marido, su óvulo puede ser fecundado por su marido in vitro o en vivo, y de 3 a 5 días del desarrollo del embrión, se pasa el embrión al útero de una mujer sana. Esto es lo que se llama alquiler de vientre. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Y al nacer el bebé, se lo entrega a la pareja que puso estas dos cosas. Estoy describiendo, nada más describiendo. Está sucediendo, sí. Está el caso de una mujer profesional que quiere tener un hijo propio, pero no quiere atarse a las demandas de un embarazo, y entonces alquila a otra mujer para que le alquile el vientre y para que la gestación se haga en un vientre ajeno. Está la formación de bancos de óvulos o de semen para comerciarlos, y uno va al banco y puede comprar una cosa o la otra. Esos bancos de óvulos o de semen ha permitido, por ejemplo, que mujeres solteras compraran el semen de un hombre con determinadas características y procrearan con el aporte de un NN, pero que tenía ciertas características. Existe también un banco de embriones congelados, y aquí aparece otro problema. Se saca en la fecundación in vitro. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay un banco de embriones congelados? Porque se sacan 10 óvulos para fecundar, ¿no?, de la mujer. El médico no quiere fracasar, entonces ahí en la probeta pone el óvulo y pone el semen y ve a ver qué es lo que pasa. Ahora, se fecunda uno, no hay problema, se toma y se implanta en la mujer. Se fecundan 6, ¿qué hacemos? Claro, quedan los otros 5. Quedan los otros 5. Entonces congelan los embriones, porque si el primer embarazo no da resultado, entonces se puede colocar el otro embrión. Mientras tanto, está congelado. Y como en general el primero o el segundo funciona, quedan ahí óvulos fecundados, embriones que están congelados. Y hasta a veces olvidados. Y entonces se le da, estoy describiendo, no estoy aprobando ni desaprobando, posibles destinos, por ejemplo, usarlos para la misma persona si fracasa la primera tentativa, poder transferirlos a una madre sustituta, o reservarlos para experimentar. Algunos países hoy tienen el problema de que tienen 100.000 óvulos, congelados, que no saben qué hacer. Sí. ¿Qué dicen las leyes? No hay coincidencias. En Gran Bretaña permite la producción artificial y conservación de embriones, incluso con finalidad científica, ¿no? Alemania, por el contrario, son leyes muy rigurosas y prohíbe la extracción de más ovocitos de los necesarios. No se puede extraer más de los necesarios. Prohíbe la fecundación de más de 3 de ellos, ¿no? Y los ovocitos fecundados todos deben transferirse a la madre. Quiere decir, no le van a quedar embriones congelados. Quiere decir que Alemania es mucho más estricta que Gran Bretaña. Y entonces yo creo que hay que dar algunas pautas éticas para la fecundación in vitro. En un matrimonio el deseo de procrear es legítimo, en eso estamos de acuerdo. Si no puede procrear, es justificable que utilice los medios provistos por la ciencia. ¿Por qué? Porque desea cumplir con el mandato de crecer y multiplicarse. Hay que preguntarse entonces, ¿todo lo que puede hacerse es conveniente hacerse? ¿Hasta dónde las nuevas tecnologías
respetan los principios éticos cristianos. La fecundación in vitro es un adelanto científico, se pueden unir en la probeta, ¿no?, que se suma a otros. Pero hay varias objeciones a estos métodos. En primer lugar, que la fecundación in vitro es un método contrario al orden natural, claro, que la fecundación in vitro separa el aspecto unitivo de la sexualidad, que la fecundación in vitro no respeta la calidad humana del embrión. Muchos dicen estas cosas. Yo creo que el orden natural es la fertilidad y la ciencia actúa buscando la normalidad. Por lo tanto, la medicina busca lo óptimo en la creación. Que la fecundación sea extracorpórea no es contraria al orden natural, porque si no, no se podría dializar, por ejemplo, el hombre, no podríamos ver la diálisis. Entonces no es contraria al orden natural. Lo que busca es que el orden natural se cumpla. El aspecto unitivo de la sexualidad continúa siempre presente, porque quienes recurren a este método son matrimonios que tienen vida sexual, ¿no es cierto? Este caso es muy especial, hay que analizarlo cuidadosamente, porque el embrión es una persona, y no hay que olvidarse que el embrión es una persona. Esto debe regir la técnica, y esto debe normar también la manipulación que se haga sobre esto. No tiene que haber embriones sobrantes. Yo diría que una de las cosas es, comparto la ley de Alemania. Si lo van a hacer y la medicina puede ayudarlo, perfecto, pero no tiene que haber embriones sobrantes, claro, ¿no? Tiene que haber un límite. Y hay que pedir al profesional, en los países donde no hay una ley tan rigurosa, que modele la extracción de los óvulos. Con estas normas se evita la manipulación, experimentación y comercialización, es un aspecto. La selección y el almacenamiento, y la fecundación in vitro puede usarse en matrimonios que tienen problemas de fertilidad. Pero con estas cosas. Claro, estamos entendiendo que ese óvulo fecundado es un ser humano con todas sus potencialidades de crecer y desarrollarse, ¿no? Pero hay que evitar siempre la presencia de un tercero. Los bancos de semen, los bancos de óvulo, claro, ofrecen anónimamente la mercadería, garantizan la eugenesia, que son sanos, son utilizados por matrimonios infértiles, mujeres y hombres solteros, lesbianas, homosexuales. El matrimonio es la unión de dos personas y nace cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, cumple una función, que esas dos personas que se unieron busquen algún método para procrear que la ciencia les puede dar, perfecto, pero cuando entra un tercero, ahí ya tenemos problemas. Se complica. Allí ya la ley, la ética cristiana, aunque el tercero sea anónimo, está alterando los principios de Dios. Tener hijos es un derecho que Dios nos da, pero si por medios normales y con la ayuda médica no hay resultado, no se puede llegar a cualquier precio. Y hay un camino que tenemos que pensar también en aquellos que no logran la fecundación y no logran tener hijos, que es la adopción. La adopción. O sea, facilitando todos los caminos para que ello sea posible, ¿no? Yo creo que es una aberración que una persona soltera procree por estos métodos. No le brinda al nuevo ser el útero familiar para gestarlo. Cuando el ser nace tiene el derecho a tener un padre y una madre, ¿no? Ese es un derecho y se está atropellando un derecho elemental del ser humano. No le brinda al nuevo ser el útero familiar para gestarlo y no le brinda tampoco el útero donde pueda desarrollarse. Yo, para concluir, diría, Dios nos dio la posibilidad de actuar en la naturaleza para beneficio del hombre dentro de los principios que Él mandó. Si un matrimonio puede ser ayudado por la fecundación in vitro o directa, dentro de estos límites, creo que es válido. Pero cuando se va de estos límites, aparecen terceros, aparecen bancos, aparecen compras, aparecen negociaciones, ahí tenemos que ser conscientes de que hay limitaciones para esto. Usemos la ciencia para sanar, para ayudar a la sanidad de la persona, pero no para crear ni para trastornar la naturaleza, porque es un respeto a Dios y es un respeto a las leyes de Dios mantenerse dentro de las leyes elementales de la naturaleza, que es que una familia se compone de un hombre y una mujer que tienen sus propios hijos. Si no pueden, la ciencia puede ayudarnos para que tenga los hijos de ellos, para facilitar el tema de la fecundación, pero no para que entren terceros para tener un hijo a cualquier precio. En todo caso, si tienen el tremendo deseo de tener hijos, adopten. Y se sabe que la persona
es una persona que ha sido abandonada por sus padres y que encuentra una familia que realmente un matrimonio que lo ha acogido como hijo y que lo criará como si fuera un hijo. Creo que es válido esto mucho más que lo otro, que es una alteración total del orden natural.
Completamos así la serie sobre bioética que hemos realizado con el pastor Salvador de Lutri en Tierra Firme, escuchando ahora de Mozart la pequeña serenata nocturna, el primer movimiento, que es el allegro tan popular y conocido de esta obra. Ahora queremos invitarle a usted a participar en la discusión de esta temática que tantas aristas tiene y desafíos para todos nosotros en el siglo XXI. En nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, encontrará todas las posibilidades de comunicación, el audio para escucharlo nuevamente, la transcripción del texto para ponerse también a leer lo que hemos charlado, opinar, participar en la discusión allí o en las redes sociales, porque están los enlaces, también suscribirse al boletín, y tenga en cuenta que los materiales que le ofrecemos, tanto en audio como texto, están para descarga gratuita allí en nuestro sitio, tierrafirmertm.org. Daremos vuelta a la página, vendrá otro tema cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.